Estamos ya prácticamente en la cuarta semana. Estamos en un mes de trabajo, ¿no? Les hago presente a los que tienen práctica hoy día. Probablemente lo que va a hacer el profesor va a ser revisión de algunos, no todos, o quizá todos, no sé, pero así que tenemos un problema Hoy la clase de hoy día, la parte teórica y la parte práctica es muy interesante. Y de aquí en adelante también vamos a dar unos parásitos pues, fundamentalmente que están localizados en la sangre, pero vamos a indicar para ellos los parásitos que se localizan en el tejido, que produce lesiones, que puede incluso generarse de prueba también la violencia también depende de la expresión. Esta enfermedad que vamos a hablar se conoce como el nombre de leishmaniasis o leishmaniosis. Entonces, es un parásito que ustedes van a ver con mucha frecuencia y donde ustedes estén, siempre habrá algún parásito que ustedes puedan observar. Y si ustedes, a diversas regiones, ya sea la sierra o la selva, con seguridad que iban a encontrar el parásito. Antes de iniciar siempre me gusta dar algunas informaciones para que se ubiquen, porque esto es importante y elimina. La familia Trypanosomatidae no es Trypanosomatidae, no, sino termina, la A es muda y termina en E. Trypanosomatidae es un parásito que puede estar localizado, ¿no?, en los tejidos, o puede estar localizado en la sangre o sangre y tejidos. Entonces, lo que yo quiero decirte es que este Trypanosomatidae, como importante es ver qué formas evolutivas presentan esta familia. Porque la familia Trypanosomatidae, al llegar al género, entonces vamos a estudiar dos géneros importantes, ¿no?, que es el género Leishmania y género Trypanosomatidae. La Leishmania y género Trypanosomatidae está dentro de la familia Trypanosomatidae. Pero las formas evolutivas de esta familia son las siguientes. Una forma que se llama amastigota. Otra que se llama tromastigota. Epimastigota.
triple mastígota. En la clase de hoy vamos a mencionar dos formas evolutivas y la próxima vamos a estudiar las otras formas evolutivas. Ustedes lo van a poder observar. Bien. Este género, trypanosomas en general, requieren de vector. Y el vector siempre es un vector hematógeno. Vector hematógeno, que se alimenta de sangre del hombre o de los animales. Sangre caliente. Entonces, ahí está la importancia que tiene. Muy bien. El día de hoy, bueno, estas formas masturbantes, si yo comienzo a hacer el dibujo de cada uno de ellos, a lo mejor se van a confundir y mejor nos informamos directamente del género Leishmania. Entonces, el género Leishmania tiene dos formas evolutivas. La forma amastigota y la forma promastigota. Y la próxima semana, cuando estudiemos, vamos a ver las otras formas evolutivas. Y fácil de entender. Si se entiende esto, se puede ir como sea. Pero, muy bien. La forma amastigota es un parásito, el amastigota es intracelular. Obligatoriamente es intracelular. Quiere decir que lo vamos a encontrar dentro de una célula. Y la promastigota, y en qué se y fundamentalmente en los huesos, ¿no es cierto? Y la forma promastigota se encuentra en el recto. Si yo dibujara un polimorfo nuclear, voy a encontrar dentro del polimorfo nuclear, cantidad de amastigotas. O sea que cuando el parásito va a parasitar a la célula, en este caso fundamentalmente en el polimorfo nuclear, va a adoptar una forma redondeada, ovalada, que presenta un núcleo y un cinetoplasma. Cinetoplasma. Este viene a ser en general, esta es la mastigota, ¿cierto? Que si ingresa uno, va a dar lugar a dos parásitos intracelulares formados, y así sucesivamente, hasta que tanto la reacción que va a romper la célula, se va a romper la membrana y se liberan estos, ¿no? Lo voy a dibujar, tiene el núcleo, y van a ver el cinetoplasma. Cinetoplasma. Y viene a ser él. Y los que van a hacer práctica hoy día, hoy vamos a reconocer a la mastigota.
Y ustedes van a reconocer que es fácilmente reconocer el país. Perfecto. Entonces, esta mastigota obligatoriamente se encuentra dentro de la célula, dentro de los tejidos. De ahí se van a reproducir y van a producir lesiones en el tejido. Entonces quiere decir que de esta forma la mastigota va a producir lesión ulcerativa. O sea, a un paciente le vamos a ver con una lesión, como está hablando de tejido, con una lesión en la piel, ¿no? Puede ser una, puede ser dos, ¿no? Y esas lesiones van progresivamente hasta que en algunos casos desaparecen, ya sea por tratamiento o por su estado inmunológico. Pero va a dejar huella, porque hay una lesión ulcerativa. Esa lesión ulcerativa, progresión se forma, si es una úlcera, se forma una costra, y la costra se descama esa costra y queda la huella. Es como una lesión que uno se golpea, se rompe el tejido y hace una lesión. Y luego queda la cicatriz, ¿no? Igual. Entonces, uno puede ir a esa zona y va a encontrar algunos que tienen la cara, uno o dos lesiones acá, a veces en los brazos, ¿no? O en las piernas, en donde el huésped, el vector, picó y le inoculó la forma infectada. Bien, entonces, ¿qué es esta forma, entonces, como decimos que requiere un vector hematófago, el vector de la leishmania también un mosquito bien pequeño, ustedes lo van a ver en la práctica, jorobadito, presenta su aparato chupador, pero tiene una característica que presenta alas y su cuerpo peludo, alas llenecito de pelos. Estas son las inervaciones del parásito, pero está llenecito de pelos. ¿Qué? ¿Qué es que dice? ¿Cómo? En las alas. ¿En la qué? En las alas. En todo su cuerpo. Estas son con sus patitas y suelas. Yo le he puesto las alas paraditas, porque tiene la forma así, tiene una característica que sus alas las tiene paraditas en forma de V. Y uno lo puede identificar el parásito. En primer lugar, porque no vuela mucho, vuela corto, no hace ruido y está ahí. Entonces en las noches sale a alimentarse, ¿no? Y entonces, y las personas que están durmiendo, más fácil de que donde se alimente de la cara, en los niños, en los adultos o en las manos. Y si trabajan en el campo, las personas que trabajan en el campo, porque estos salen a las 6, a partir de las 6 de la tarde salen, ¿no? A alimentarse, 8 de la noche, 9 de la noche, y de ahí se van a descansar bien llenecitos, ¿no? Entonces, correcto. Estos se alimentan. Este vector pertenece al género Luxor. Estoy hablando porque estos vectores hematófagos son mosquitos pequeños, ¿no? Que tienen vuelo corto y por saltos, y uno los puede identificar fácil. Y entonces, y bueno, si este parásito recién ha salido, va a picar, vamos a poner a uno que se parezca a uno de ustedes, ¿no? Sí, ¿no? Acá ustedes un poco,
su bigote, su boca, su oreja, ¿no? y sus pelos cuando está bailando. Entonces, pero ¿qué es lo que tiene este niño? Este paciente tiene una lesión acá. Tiene en los brazos otra lesión, ¿no? Y a la hora que está durmiendo, el niño, la persona, el huésped, se va a alimentar. O sea, no necesariamente que se vaya pues, a donde está la... si un paciente que tiene ya la lesión, no se vaya a la lesión, se va cerca de la lesión, porque los parásitos se difunden por el sistema linfático. O sea, si yo tengo una lesión aquí, yo voy a tener, ¿no?, los ganglios a este nivel, detrás del oído, y ustedes cuando examinen van a encontrar que tiene ganglios. Eso entonces quiere decir que uno puede coger las muestras del ganglio, o puede morir de cualquier sitio, entonces el insecto se va a alimentar. ¿Y qué se va a alimentar? De cuando estos mastigotas han salido, ¿no?, al exterior, entonces se encuentran en los hematíes y van a ingresar. ¿Qué cosa va a ingresar? ¿Qué va a absorber el parásito? Va a absorber las formas mastigotas. Entonces, al alimentarse, también se introduce las formas amastigotas que estuvieron en este huésped enfermo, este paciente enfermo. Este está enfermo, quiere decir que sus amastigotas están circulando en la sangre, se alimentan. Bien. Pero, ¿qué sucede? Sucede que el parásito de estas promastigotas, en su tubo digestivo, a partir de la parte anterior del tubo digestivo, la parte media hasta la parte posterior, se lleva cambiando de forma. Y esa forma, al final, va a adoptar esta forma, el parásito. En forma fusiforme, alargadito, que presenta su núcleo y su citoplasma. Esas estructuras que se observan en las formas amastigotas también se ven en la forma alargada que viene a ser la forma pro-mastigota. Esta es la forma pro-mastigota. Entonces, lo que yo quiero decirle para que se entienda, hemos dicho que las amastigotas se encuentran en el huésped y es un parásito intracelular. Pero en el vector, que se alimenta de sangre, en el vector se encuentra esta forma, la promastigota. Entonces, esa promastigota, ¿no? Entonces, viene a ser la forma infectada. ¿Y por qué es la forma infectada? Significa que esta luzona, este mosquito, estuvo sano, se alimentó y ingresaron los parásitos y en su intestino del parásito se transforma en promastigota. Y termina al final, una vez que se toma la promastigota, este parásito se va a las glándulas salivales del parásito. Cuando va a alimentarse de nuevo, entonces lo primero que inyecta, como todo hematófago, inyecta sustancias que le permiten, en primer lugar, que como un anticoagulante que no permite que se coagule la sangre para que pueda absorber bien, con tranquilidad. Y al inocular ahí esa saliva, está inoculando las promastigotas. Quiere decir que en este paciente nuevo, este paciente Yael,
vamos a poner una mujercita, ¿no? Con sus pantalones rotos, ¿no? Sus tacazos, ¿no? Sus pelos que se ya, ¿no? Ahí está. Entonces, ha sido este mosquito, la leucemia, va a inocular a este paciente que no está enfermo. Este estaba enfermo. Las formas amastigotas pasaron al parásito, y en el parásito, en el intestino de este parásito, se van a reproducir las formas promastigotas. Estas formas promastigotas, una vez que ya se incorporan, se van a las glándulas salivales, y en el momento que va a alimentar, va a introducir las promastigotas. Entonces, quiere decir que este paciente va a producir una lesión ulcerativa en el tejido donde se produjo la inoculación. Las promastigotas, ¿qué pasa? Las promastigotas ingresan y luego se va a formar promastigotas, o sea que va a ingresar a los tejidos, ya sea los polimorfos nucleares, como todo cuerpo sano, se van los polimorfos nucleares, a los tejidos de la piel, y ahí se va reproduciéndose en promastigotas y produce la lesión. Y se ve la lesión ulcerativa, que vamos a ver en el film. Entonces, ese sería el ciclo, ¿no es cierto? Para que tengan, en el caso que vamos a estudiar, leishmania, la leishmaniosis, es una leishmaniosis que tiene dos formas evolutivas, una forma amastigota y otra forma promastigota. La amastigota es intracelular y se encuentra en los tejidos, en las células, fundamentalmente los polimorfos nucleares. Y las formas promastigotas siguen. Y sí que es otra que transmite a través y transmite la forma infectada. ¿Se entendió? Más o menos. Bien, entonces, vamos a ver, si nosotros hablamos de todo el mundo, hay leishmaniasis en América, hay leishmaniasis en Europa, ¿no? En todo el país, en todos los países, porque existen vectores que transmiten. Y cada país tiene sus vectores que determinan el tipo de lesión. Vamos a ver a través de las diapositivas que nosotros en el Perú tenemos dos vectores muy importantes que transmiten la leishmaniosis. La leishmaniosis que observamos con frecuencia en el Perú, sobre todo en la zona de la sierra, es la UTA. Ustedes se conocen comúnmente como UTA, pero ya científicamente nosotros lo decimos que es una leishmaniosis cutánea. Y si hablamos mejor todavía, la cutánea alpina, nos estamos refiriendo a la UTA. Cutánea ni aquí, sí que esto solamente se encuentra en la sierra. La altura no es muy alta, hasta 1200, no es más alto. O sea que para esto está hasta ese nivel, sobre el nivel de mar, 1200, no más alto. Entonces, en esas áreas de la sierra va a predominar, y ahí se encuentra la Leucemia peruensis, que nosotros lo vamos a ver. Pero en la zona selvática, donde hay más árboles, hay calor, hay otro vector hay una tripanosoma que da el sueño, que se llama tripanosoma, ¿no? Ya veremos la próxima semana la tripanosoma del sueño, cuando lo vemos ya. Yo no lo voy a mencionar, el tripanosoma del sueño, porque no tenemos en el Perú, así que solamente vamos a mencionar que tenemos en el Perú. El resto lo pueden ver en sus libros, no hay ningún problema, con información. Pero lo importante es esto. En las zonas selváticas, tenemos también
el vector es también la lisomia, y la especie es la lisomia Leishmania brasiliensis. Entonces la Leishmania brasiliensis puede dar también lesiones en la cara, pero como es más virulento, más patógeno, se lesiona no solamente a la piel, porque una cosa es que sea la piel, sino también las mucosas. Y lesiona las mucosas, y a veces ustedes van a ver pacientes con destrucción del cartílago, de la nariz, del paladar, ¿no? Lesiones bastante destructivas, que a veces el cirujano hará lo posible por formarle su carita que quede más o menos bonito, pero es destructivo. Eso se conoce con el nombre de espunia. Nosotros científicamente llamamos leishmaniosis mucocutánea, que compromete la piel y mucosas. Y el agente etiológico es la Leishmania brasiliensis. Entonces, esto es mi Perú. O sea que eso es importante. Haciendo esta parte introductoria, que pienso que puede servir de algo para poder interpretar. Acá tenemos una lección conservativa, con parte introductoria, en la que se observa ahí una lesión, puede ser, pero muchas veces puede ser una lesión muy pequeña, ¿no? Y que sean como nódulos. Pero generalmente la mayoría de las lesiones que son cutáneas o la UTA, siempre hay lesiones ulcerativas, siempre se apertura y se ve que son lesiones ulcerocostosas. Muy bien. Y uno quiere saber si uno va a una zona endémica y va a ver qué familias están con sus huellas que tuvieron una UTA. Entonces, ustedes ya saben que está en una pandemia. Entonces, que a partir de las 5 de la tarde ya los que conocen, ya a esa hora se trata de usar, ¿no? Para evitar que les pique el mosquito. Y bueno, si están en el trabajo, tienen que tener eso. Y para dormir, una serie de protección tienen que tener. Perfecto. Entonces, yo recuerdo cuando empezaba a hacer algunas universidades, tenemos que hacer algunas reuniones científicas, ya era eso del trabajo hasta las 5 y media salían, porque estábamos en una y siempre, entonces, eso es importante. ¿Bien? La leishmania en general, así, una leishmania CP, vamos. Hemos dicho que presenta un procesado motor, que es la cromatigota, que se encuentra en el motor, ¿no? Y que es extracelular, no se encuentra en el intestino libre ahí del vector. Y son mosquitos hematófagos, tiene, como les dibujaba ahí, forma alargada, su núcleo, y tiene un flagelo que se moviliza, ¿no? Pues se moviliza por el flagelo. Y tiene una estructura que se llama kinetoplasma. Entonces, probablemente ustedes les van a decir qué cosa es el kinetoplasma. Kinetoplasma es prácticamente que le va a dar el motorcito que le va a dar movimiento al flagelo. Pero el cinetoplasma está compuesto por el blefaroplasto que da origen al flagelo que la vez pasada decimos. O sea, un puntito que va a desarrollar el flagelo. Y cerca del blefaroplasto está el cuerpo para pasar. El cuerpo para pasar que entonces las dos partes constituyen el cinetoplasma. En el microscopio van a ver como una rayita. Pues estamos viendo un microscopio simple. Si lo viéramos en un microscopio compuesto,
digamos, de un tamaño más grande, sí vamos a poder dar formas. Pero es fácil de identificar las formas. Entonces, tienen ustedes ahí, ¿no? Esta forma, al ser inoculada dentro de los hospedadores, el hombre o los animales domésticos o silvestres, se transforma en un segundo estado mejor conocido como amastigota. O sea que de la promastigota, al inocularse, llega al tejido, hay una reacción, como todo cuerpo extraño, viene una reacción inmunológica, y entonces las que terminan son los polimorfos nucleares para destruir los fagocitos. Pero les sirve prácticamente de apoyo, porque ahí ellos se van a reproducir, adoptan la forma mastigota, forma redondeada, y se dividen, ¿no? Y se multiplican y se liberan posteriormente. Bien, entonces, luego las amastigotas se caracterizan por ser redondeados, no tienen flagelo, no parece de flagelo, ¿no? Entre 2 a 4 o a 6 micras de tamaño, tiene un núcleo y tiene su kinetoplasma. Lo que se está hablando es una estructura mitocondrial especializada y contiene ADN. Esta forma aflagelada es la que se visualiza en los exámenes. O sea que si yo tengo una lesión acá en la piel, le hago un raspado al borde, no en el centro, sino en el borde, donde voy a encontrar rato, cruentamente, y ustedes van a tener la oportunidad de ver esos casos, de hacer eso. Hacen el raspado y lo hacen sangrar y van limpiando precisamente con la gasita hasta que dejan que salga una cosa amarilla. Y ahí lo van a la lámina fotógeno, entonces lo presionan, y ahí van a tener la muestra adicional. Y ahí van a encontrar los nucleares adheridos ahí, y dentro de, o si no, sueltos los amastigotas. Este es el síntesis, bueno, en el vertebrado. ¿Qué tenemos en el vertebrado? Como fundamentalmente, ya sea en el hueso, tenemos esta forma redondeada, y esto es lo que les decía, la forma ovoide o redondeada, el núcleo, el blefaroplasma y el cuerpo para basal, que bueno, prácticamente se encuentra en una sola línea, es continua. Esa línea va a dar una flagela. ¿Bien? Entonces, y ahí ven ustedes como el macrófago, el macrófago fagocita 2 o 3 de ellos o 4 de ellos, y eso es la cosa. Y posteriormente se va a romper la membrana, la cubierta del polimorfo nuclear, y se liberan las amastigotas. Entonces, el que produce la enfermedad, son las amastigotas, las lesiones. Y en el invertebrado vemos esto, acá como hemos visto, la forma alargada, que son móviles, que presentan sus kinetomas. Las promastigotas son transmitidas por la picadura, como hemos hablado, de pequeños mosquitos que abundan en todo el año en las zonas tropicales, en el verano y en las zonas templadas. O sea, en esas zonas endémicas siempre están ahí permanentemente. En el mundo se reconocen 2 formas de leishmanias, o 2 tipos de leishmania, o 2 géneros importantes que se encuentran. Ustedes probablemente en algunos libros a todos les mencionan flebótomos, pero el género flebótomo es de la zona pues, de Europa, Asia, África, etc. En nuestro país tenemos el género Flebótomo. Y entonces los flebótomos, si bien es cierto, ellos son pues, no solamente de la leishmaniasis cutánea, sino también de la mucocutánea y también de la visceral, o sea que compromete
¿no? Que se conoce con nombre también de Kala-Azar, y que compromete pues, órganos, hígado, vaso, etcétera. Y son inhumanos. Entonces, en América, en nuestro país, en el Perú, ¿bien? Ese es el pajarito, ese es la mosquita. Se conoce como manta blanca o titira. Y sus alas son plumosas y fácilmente se les puede reconocer. Porque no es como el zancudo común que hace el zumbido, ¿no? Este no hace nada, es silencioso. Pero cuando se prende la luz, entonces ellos, digamos, y si es luz blanca, atrae la luz. Entonces, si yo quiero, en una zona endémica, quiero conseguir estos mosquitos, tengo que poner una sábana blanca, cubro con una cortina, pongo luz blanca, y ahí está. Incluso se pone una carnada, la persona saca y se le pone desnudo, de espalda, y bien llega entonces con una pipetita que está ahí observando, va recogiendo. Y si no se pega en la... Ahí se pega. Entonces una vez que calcula la cantidad que tenía en una hora, porque la luz blanca atrae. Esa es la que se conoce con el nombre de trampa de Sham. Probablemente han leído ustedes. Y estos mosquitos son alrededor. Entonces, esa es la categoría que ustedes van a ver en la parte, es el parásito adulto, ¿no? Para conocer el macho y la hembra. En Perú, a la dulzura se le conoce con el nombre de manta blanca, como les decía, o titira. Así es. Y la gente cuando ustedes le van a decir, sí, yo tengo ahí en mi casa, he visto, le llaman titira, son mosquitos pequeños, ¿no? Y se llama manta blanca y titira. ¿Por qué manta blanca? Porque a eso de las 5 de la tarde, si uno se sienta al atardecer, cuando son las 4, se sienta ahí, debajo de un árbol, entonces salen, pero ya hacen como una cortina, se van distribuyendo. Por eso se llama manta blanca. Ellos lo conocen, ¿no? Entonces, pueden habitar en áreas desérticas, en donde hay muchos árboles, en las florestas, y también se puede encontrar en las zonas domésticas, o sea, puede encontrarse fuera de la casa, penidomiciliar o intradomiciliar, según las condiciones, como le dan calor, la casa de adobe, entonces hay o de piedra, o al lado de la casa está llenecito de piedras, entonces ahí debajo de esas piedras están metidas las plantas. Bueno, porque les gusta la oscuridad y la temperatura adecuada. Entonces, ahí abundan, y ahí descansan, como dicen, las piedras, los muros, los troncos, los árboles, y en la casa también a veces tenemos. Si decimos que acá puede haber no puede estar, no es su hábitat. Ese, para que tengan una idea, en las zonas selváticas, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, las casas, alrededor de los árboles, plantas, humedad, lagos, ríos, ahí es donde se encuentran pues a su libre o intradomiciliarios, que también a veces son de caña, están en su lugar, su hábitat. Y en las zonas urbanas, por ejemplo, hay pues, que viven y duermen generalmente las personas que no tienen casi un domicilio, venden en las mañanitas, entonces ahí nomás se arropan y siguen trabajando. Ahí es donde están estos huevos. Las hembras son las únicas hematófagas y más activas en la calle de la danza.
Las hematófagas son las hembras, o sea que epidemiológicamente las leucemias hembras son las que parasitan. Son las que parasitan. El macho no se alimenta de sangre, se alimenta es un pituco, se alimenta del néctar de las flores. Es sangre ni sangre. Entonces, ¿por qué las hembras chupan sangre? Porque pues van a tener, porque estos tienen sus huevitos, ¿no? Y entonces necesita ese calor y la sangre de ese calor. Que son madres desde que son hembras los mosquitos, ¿no? Ustedes, que ahora hay una norma que ahora las madres tienen que darle de lactar a los niños mínimo hasta 2 años para que puedan tener un desarrollo normal, no se enfermen, porque todo. Pero ahora no, ahora pasa 1 mes, 2 meses, ahí mismo le dan la leche, entonces está así como muy raro. Muy bien, entonces, su forma de vuelo es muy particular, a manera de brincos, como decía, los saltitos, y se mantiene un vuelo bajo y silencioso. O sea, no son los de zancudo que ni bien lo ven, están volando. El área de vuelo puede alcanzar ahora otra cosa, pues que ellos tienen una distancia que también ellos tienen su distancia máxima de 200 metros, ¿no? Y ahí se localizan mucho, no se alejan mucho. A eso de las 5, 6, hasta las 8 de la noche, tienen su horario y ya suena su timbre, me voy a dormir y ya me alimentan, ¿no? Los animalitos, ratas, ¿no? Los mismos, todos los animales domésticos siempre se alimentan. Si no les va a producir, a ellos no les va a producir, pero hay otros sí que son reservorios, gato, perro, ¿no? Las ratitas que siempre hay en casa. Y es el ciclo, el ciclo biológico. Si nosotros hablamos de que el parásito enfermo, el vector está parasitado, va a inocular, va a alimentar, va a inocular la promastigota. Esta promastigota va a formar qué cosa? Va a formar las promastigotas. Si de estas promastigotas se libera manada de sangre, ¿no? Y luego el vector, al alimentarse, ¿no? Van a ingresar las promastigotas y se liberan y se va a formar en el intestino de este vector, se forman las promastigotas. Esas promastigotas, una vez que ya se van prácticamente a las glándulas salivales de ahí ¿cómo se llama? Transmiten en nuestro aquellos avances. Ese es el ciclo biológico. Formas clínicas. Al hombre hay 4 formas clínicas importantes. La leishmaniasis cutánea, propiamente dicho. Le llamamos cutánea porque, decimos cutánea, porque en México, en Ecuador, etcétera, es cutánea. Cada uno le da su nombre correspondiente. Nosotros en el Perú le llamamos cutánea andina, le llamamos SUT. Entonces, por eso he puesto la leishmaniasis cutánea andina, llamada también. La leishmaniasis mucocutánea, que se llama SPUN, las que están en la zona selvática. La leishmaniasis visceral, enlazada, que compromete hígado. ¿Quieren entrar los tardados? ¿Quieren entrar los ricos o no? Tienen corrido. Está atrás, cóbrale 2 soles según la tardanza, ¿no? 2 soles por hora. Y tenemos la leishmaniasis cutánea difusa. Yo he tenido suerte de ver una leishmaniasis cutánea difusa a un paciente que le dio leishmania cutánea. Y este paciente, después de años,
ya se le dio tratamiento, después de años viene y después del tratamiento viene con un cuadro, pues, que sea, las lesiones se le han, tienen otro tipo de lesiones, que vamos a ver, se le ha difundido en todo el cuerpo y le causa la muerte posteriormente. Entonces, esas 4 enfermedades son las que se encuentran en el Perú, fundamentalmente la leishmania cutánea andina, la UTA y la SMA. Y en algunos casos también se ha encontrado la cutánea difusa. Bien. La cutánea andina, lesiones ulceradas, como estamos viendo, son una especie de, a veces de verrucosas, como si fuera verruga. Muchas se confunden, porque es que el diagnóstico tiene que ser bastante preciso, o formas nodulares, como hemos dicho, y el periodo de incubación es de semanas a varias veces. No quiere decir que ahorita me picó y dentro de 48 72 horas ya voy a tener la sufre la picadura y por ella van, después de una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, comienzan a aparecer las lesiones. Y si no hay cuidado, a veces ya se rascan, se tratan de lesionar, entonces se infectan y al que cambia la forma se hace un absceso. Y en esos casos, si está una lesión ulcerativa pensando que es una leishmaniasis, si está con una infección bacteriana o micótica, primero el tratamiento, la limpieza, el tratamiento antes de observar, investigar para esto. Tiene que dejar limpia esa lesión, si no, no lo vamos a encontrar. Ahí el truco a veces dice, y no encontraría negativo, es otra cosa. Y le siguen dando y el paciente sufre. Entonces, las lesiones pueden ser únicas, generalmente es único. En su mayoría son únicos. Algunos pueden haber más de 2, 3, y todos están en relación a su estado inmunológico. Hay pacientes que tienen problemas, son diabéticos, pero tienen presiones que están haciendo corticoides, o que pacientes que tienen otras enfermedades, tuberculosis, etcétera, etcétera. Bueno, lo modifica. Son circulares estas lesiones, aproximadamente, ahí da una idea de 4 centímetros de diámetro, y una característica importante que, como hemos visto en la primera parte, que el borde en el extremo es como si fuera un borde bien nítido, y es líquido. Ahí es donde se debe tomar la muestra, el raspado. Muy bien. Aquí tienen las lesiones en la mano, o también pueden ser en la oreja. La costra, úlcera costrosa, ¿no? La oreja hinchada, inflamada, no doloroso. Esa es otra cosa. Que usted encuentra una lesión y que no duele, no duele. Es indoloro. Importante. Duele solamente cuando al menos está adicionado una bacteria. Y está, digamos, en América las especies tienen la leishmania mexicana, la leishmania brasiliensis, que puede dar en otros países, panamensis, ¿no? Guyamensis, y ese tipo de infecciones. Son como más de 20 especies de leishmania brasiliensis. Y nosotros tenemos la peruviana, la que ustedes van a ver en la práctica de ustedes. La mucocutánea, que son lesiones, ¿no?, ulcerativas que comprometen la mucosa, la nariz, los labios, comprometen pues ya al paladar, ¿no? Y otra cosita que ahí, en este caso, cuando se va a tomar la muestra, no encuentran la cantidad de amastigotas como se encuentran en la leishmania cutánea, en la UTA. Es escaso, hay que tener bastante, hacer varias, a veces cortes histológicos o también raspados, coloraciones, y la coloración es piensa, y por consiguiente tenemos que ser muy minuciosos en la observación. Entonces, porque no se encuentra mucho, se encuentra muy poco. Con estas características
es todo lo contrario, ¿no? Es una condición que compromete mucosas, ¿no? Debería encontrar pues, cualquier cantidad de líquidos así. Doctor, ¿Sí? en este tipo de lesiones, la zona infectada principalmente es cutánea y luego mucosa, o sea, migra la bacteria a través de los mismos La ganglios. bacteria no es bacteria, es parásito. Disculpe, el parásito. Ya, por eso te digo, la forma, digamos, vamos a suponer que me picó acá cerca. Pero como digo, acá se va a producir la lesión inflamatoria, la lesión, pero esto tiene se dispersa por la vía linfática. Y después se va a encontrar. Y ahí se encuentra, y como el parásito compromete mucosas, entonces, y ahí destruye el cartílago, entonces es desastroso. Es bien fastidioso, ¿no? Y la cutánea difusa, miren la cutánea difusa, que son exclusivamente nodulares, ¿no? Todo el pecho, la espalda, la cara. Yo recuerdo que vi a un paciente con pielcito de cistosis. Nadie de los que estábamos en la Facultad de Medicina pensábamos que era una leishmaniasis cutánea difusa. Entonces, pero con los antecedentes de que tuvo una lesión previa de una leishmaniasis cutánea, que recibió tratamiento, que se mejoró, pero desapareció y la enfermedad de la sierra, y fue 4 o 5 años bien, ¿no? Y era entonces se tomó muestra, pero bien interesante, porque a la hora porque estaba incluso infectado, se le dio tratamiento y después se le hizo el raspado, y en un raspado de esto pues se encuentra cualquier cantidad de lesión, cualquier cantidad. O sea que eso también demuestra que es las amastigotas se encuentran gran cantidad en un raspado, en una lesión, e incluso los pulmones nucleares ahí y en el sitio de amastigotas. Entonces está considerado de manera cutánea difusa. ¿Por qué las lesiones fueron cabelludo? ¿Por qué fuera cabelludo en una lesión? No te entiendo. O sea, ¿por qué solamente fuera cabelludo en una lesión? Bueno, no se encuentra en cuerpo, será por la característica de la grasa, ¿no? Que tiene acá en el océano, pero no pensé cuál es la razón, pero excepto cuero cabelludo. Debe haber alguna característica por el tipo de célula, porque realmente en la piel no tiene más características, no te puedo decir. ¿Y cuál es la causa de que un paciente le dé una leishmania cutánea difusa a una leishmania cutánea andina? O sea, ¿una qué? ¿cuál es la causa de que a un paciente le dé un tipo de leishmania? O sea, ¿por qué a él le da cutánea difusa y por qué a otro le puede dar la cutánea andina? No, en primer lugar, la cutánea andina o la UTA es producida por un tipo de especie, lo transmite la leucemia, pero la leishmania es una especie diferente, es la peruensis. La peruensis solamente compromete la piel, pero en la selva, en las zonas que ellos, no es la peruensis, es la brasiliensis. Y la brasiliensis puede ser en el Brasil, puede ser, imagínate, ese tipo de predominio. Pero hay el vector, o sea, son dos entidades diferentes. En Brasil, esa es una conclusión, porque como están. Pero ahora, para que te dé una cutánea difusa, no te da directamente una cutánea difusa. Hay un antecedente, hay una relación de hipersensibilidad que queda pendiente y que, bueno, puede haber sido el paciente, no recuerdo muy bien de qué tenía, pero probablemente tenía alguna otra enfermedad, ¿no? Por la edad también, que bajó sus defensas y se hizo una difusa. Y luego está con Moisés. Muy bien. Pues esto es para que tengan una idea de una leishmaniasis visceral. Felizmente no la
tenemos en el Perú y ojalá que no la tengamos, sobre todo más en zonas selváticas, y es ya pues las elecciones son pues con compromiso, compromete más a niños, porque ellos están en el juego, están en todos sitios, no hay ese cuidado. En cambio ya el adulto se cuida siempre de cualquier picadura, pero los niños no. Entonces es fácil de presentar y es mortal. Lo que interesa, prueba de diagnóstico. El método de diagnóstico puede ser el examen, fundamentalmente es el examen para el cerebro, el examen directo, ¿no? El examen microscópico. Si es una lesión ulcerativa, hacemos un raspado de la lesión, o sea, si es tejido, raspado de la lesión. Entonces, en el raspado de la lesión podemos hacer, o también se toma una biopsia. Hay pinzas que exclusivamente sacan una porción del tejido para hacer cortes histológicos. Y también puede ser, uno hacer un machacado de eso y lo puede hacer directamente al extendido o hacer cultivo. Y el cultivo es un medio de 3N, sacar sangre, en la que en el medio del cultivo se va a encontrar, acá están las mastigotas, en el medio del cultivo vas a encontrar las promastigotas. Entonces, las promastigotas no solamente se encuentran en el vector, sino también en el medio del cultivo. Bien. En el examen histopatológico, bueno, se ve toda reacción, proceso inflamatorio, predominio de qué tipo de células es, hormonas nucleares, monocitos, etcétera, y la presencia de las formas amastígotas. Si fuera una maniasis de tipo cutáneo mucosa, hay que generalmente, como hay poca muestra, se puede tomar con biopsia, se hace el machacado igualmente, pero hay que hacer bien, o sea, hay que hacer cultivo forzoso, y la muestra no se hace por raspado, directamente por inoculación ocular. Como hay una gran cantidad de secreción y que lesiona esta, entonces se puede con una pipeta, pero mejor es con una aguja gélida en la que uno puede absorber y entonces tener un buen resultado. O en su defecto, pues una sola biopsia, o dos, una para el laboratorio y otra para el estudio anatómico. Entonces, de ahí podemos, y se hace cultivo forzoso. En el cultivo sí lo vamos a encontrar. Hay una prueba importante que se utiliza en los casos de, ¿cómo se llama?, de diagnóstico de, cuando uno quiere conocer zonas endémicas, nuevas zonas en las que dice que sí, y uno ve que familiares y en esta zona ha aparecido casos de leishmania, entonces hay que aplicarles una reacción que se llama la reacción de Montenegro. Y la reacción de Montenegro está basada en qué se prepara. Se prepara del medio de cultivo, o sea, es un extracto de los promastigotas. Se saca el extracto, se centrifuga y luego entra un proceso de destrucción y tiene su proceso así como hacer un jugo. Y luego y eso se hace como y eso se hace. Entonces, es positivo cuando tiene mayor de 10, como la tuberculosis. A veces son reacciones grandes. El paciente a veces que tuvo una cicatriz, su reacción de Montenegro es positiva, es duradera. Y eso es aplicable pues, a los estudios epidemiológicos. Pero también ahora, como digamos en términos generales, en la primera semana, los medios
pueden ser directos, métodos indirectos, y entre los métodos directos es el estudio de los anticuerpos. O sea, se le puede sacar sangre al paciente y se le puede hacer pues, varias pruebas según el laboratorio, en la disposición del laboratorio, ¿no es cierto? Desde una inmunofluorescencia indirecta, de un efecto de ELISA, electrotransferencia y varios métodos que se utilizan que son indirectos. Y sobre todo, estos métodos indirectos son más utilizados en las partes, en la visceral, porque el diagnóstico es más difícil de procesar. Casi siempre en los exámenes directos, incluso el ejecutivo no, a veces tiene que fallar, tiene que haber tomado otra muestra de nuevo, pero acá sí, obligatoriamente, nos va a apoyar bastante el método serológico. Y también la otra prueba que estamos usando bastante es el PCR, ¿no? La proteína de la polimerasa, que nos da bastante apoyo. Prevención y control, eso es importante como médico. El diagnóstico temprano es importante, ni bien aparece uno hace el diagnóstico y le da un tratamiento y vamos a tener y hacer un diagnóstico pues eficaz, no simple mucho. Hay que tener la persona que lo va a hacer, el doctor tenga cierta experiencia, y si no, se manda a los centros de laboratorio donde hay centros especializados que única y exclusivamente se dedican a hacer. Nosotros en el Perú tenemos los laboratorios. Ustedes saben que todo era el Instituto Nacional. Y todas las muestras que salían negativas, se tenían de todos los centros de establecimientos de salud, se enviaban ahí para comprobar si es cierto o no es cierto. A veces tenían que buscar el suero, para que hagan ellos pruebas. Entonces, pero ya desde años, ya varios años, más de 10 años, se creó los laboratorios de referencia regional. Y en cada región hay un laboratorio referencial. Entonces, toda la aparición de estos casos que la epidemia va al laboratorio referencial, lo puede porque eso tiene que centralizarse. Y la persona que hace la serología solamente, las personas que hacen la serología. Los que hacen el examen directo, exclusivamente. Y entonces, no hay tiempo. Y esa prueba que sale positiva o negativa, se envía al Instituto Nacional de Salud y se controla a la persona que está procesando. Porque puede haber errores. Entonces, de todas maneras, es importante el control de los vectores. Es importante pues, eliminar el vector, ¿no? Este parásito tiene una metamorfosis completa. Se pone, la hembra pone sus huevos. Los de los huevos salen pues, ¿no? la forma larvares y luego parasitología. Y el control de los reservorios de los animales. También si el animal es el perro, el gato, ¿no? Y sea, incluso salen a estudiar, a recolectar las ratas, y se encuentran en los exámenes. Antes de que me vean también, no solamente el medio de cultivo se puede utilizar, se hacen inoculaciones también en hámster, en roedores de hámster, y se inocula la muestra, el consuelo biológico se hace inoculación en la nariz o acá en el labio del mismo hámster. Y después de una semana que se toma la muestra y ahí encontramos. También es importante. El control de los vectores es básico. La vigilancia eficaz de la enfermedad no es que diagnostique, sino hay que hacer también hacer un seguimiento de tratamiento y también pues, a las zonas que se están aprendiendo para que no aparezcan otros casos. Los reservorios también y la movilización social y fortalecimiento de las alianzas. Esto se refiere que pues,
que los gobiernos que están en cada región pues se movilicen y den información de casos nuevos y esas cosas y hacer propaganda, ¿no? Para evitar y apoyo económico también, ¿no? Pero no favorecido, sino para... Bueno, y eso es todo. Sí. Después de que la forma infectante llega a la persona y le infecta, ¿cuánto tiempo se presenta la enfermedad? Depende del huésped. Muchas veces puede pasar 1 año, 2 años, o ahí está el comercial para esto, pero como tienes un estado inmunológico bien competitivo, entonces después por algún factor te va a determinar y comienza a ¿Y previo a la enfermedad hay una sintomatología o directamente? No tiene asintomático. Está fuerte eso.